Hola, mi nombre es Gina Marisa Guillén Aguilar. Soy estudiante del 9º semestre de la licenciatura en Derecho del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. En este video voy a explicar de manera clara y sencilla los aspectos más importantes sobre los tratados internacionales, un tema fundamental en el derecho internacional y en la vida jurídica de nuestro país. Empezaremos diciendo que es un tratado internacional. Un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre dos o más sujetos de derecho internacional, principalmente los estados y las organizaciones internacionales. Su objetivo es crear obligaciones y derechos jurídicamente vinculantes entre las partes que lo firman. Los tratados funcionan como contratos entre países, aunque con un impacto mucho más amplio, pueden regular temas como derechos humanos, comercio, seguridad, tecnología, medio ambiente o asuntos laborales. Por ejemplo, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá regula el comercio y las inversiones. La Convención de América sobre los Derechos Humanos protege derechos fundamentales como la vida, la libertad y el debido proceso. El Acuerdo de París compromete a los países a reducir emisiones contaminantes. Todos estos tratados son compromisos formales que México y otros países deben cumplir obligatoriamente. ¿Cuál es el principal instrumento jurídico en materia de tratados internacionales? El instrumento jurídico más importante es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en 1969. Este tratado funciona como la ley de los tratados porque establece cómo se crean, quiénes pueden firmarlos, cómo deben interpretarse, qué requisitos deben cumplir para ser válidos y cómo pueden terminar. Un ejemplo de su importancia. Si un país firma un tratado bajo amenaza o usando la fuerza, la Convención de Viena indica que ese tratado es inválido. También señala que ningún tratado puede contradecir una norma de ius cogens. Por ejemplo, algo que permita la tortura o la esclavitud. ¿Quiénes pueden firmar los tratados internacionales? Los tratados solo pueden ser firmados por sujetos de derecho internacional, principalmente, por ejemplo, los estados representados por autoridades que tienen facultades legales, los jefes de estado, los presidentes o los reyes, jefe de gobierno, los ministros de Relaciones Exteriores, los embajadores, los funcionarios con plenos poderes, es decir, con autorización formal para negociar y firmar. Por ejemplo, el presidente de México o el secretario de Relaciones Exteriores pueden firmar un tratado de cooperación con España, pero un gobernador estatal o un presidente municipal no pueden firmar tratados internacionales por el simple hecho de que no son sujetos reconocidos a nivel internacional. Las organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, la OMS o la Unión Europea, siempre y cuando estén dentro de sus competencias. Por ejemplo, la OMS puede firmar un tratado sanitario internacional sobre prevención de pandemias. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los tratados para que sean válidos? Para que un tratado sea válido, debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por la Convención de Viena y por la legislación de cada país. Entre los principales se encuentran la capacidad de las partes, que son los estados y las organizaciones, pueden celebrarlos. Por ejemplo, una empresa privada no puede firmar un tratado internacional, pero sí puede firmar contratos. Los plenos poderes. La persona que lo firma debe estar autorizada. Por ejemplo, un embajador puede firmar un tratado siempre y cuando tenga un documento oficial que le otorgue los plenos poderes. Consentimiento libre. El tratado no debe firmarse por error, coacción, amenaza o uso de la fuerza. Por ejemplo, si un país firma bajo amenaza militar, el tratado es inválido. Objeto y fin lícitos. El contenido no puede violar normas superiores del derecho internacional, el ius cogens. Por ejemplo, sería inválido un tratado que legalizara la esclavitud o la tortura. La ratificación interna. En México, el Senado debe aprobar el tratado para que sea obligatorio.
Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá se firmó, pero solo entró en vigor después de que el Senado de la República lo ratificó. ¿Cuáles son las formas de terminación de los tratados? Los tratados pueden terminar de diferentes maneras. Primero, el cumplimiento de su objeto. Cuando el tratado logra su finalidad, por ejemplo, un tratado de limitación de fronteras termina cuando la frontera queda definida oficialmente. La expiración del plazo. Algunos tratados tienen una duración fija. Ejemplo, un acuerdo de cooperación por 5 años termina automáticamente al cumplirse ese periodo. Por mutuo acuerdo, cuando las partes deciden finalizarlo de manera voluntaria, por ejemplo, 2 países pueden reemplazar un tratado antiguo por uno más moderno. La denuncia del tratado. Si un estado se retira del tratado, por ejemplo, los Estados Unidos que se retiraron del Acuerdo de París durante la administración de Donald Trump. La violación grave, si un estado incumple obligaciones esenciales, ejemplo, si un país desarrolla armas nucleares violando un tratado de desarme, los demás pueden considerarlo terminado. La imposibilidad de cumplimiento sucede cuando desaparece un elemento esencial del tratado. Por ejemplo, si un tratado protege una especie que extingue, el tratado pierde su objeto. El cambio fundamental de circunstancias, por ejemplo, cuando las condiciones cambian de manera profunda e imprevisible. Si un río cambia drásticamente su cauce, un tratado de navegación puede dejar de aplicarse. Por el surgimiento de una norma de jus cogens, si aparece una norma superior que contradice el tratado, por ejemplo, cualquier tratado que permita prácticas inhumanas queda automáticamente inválido. Conocer los tratados internacionales es fundamental porque estos instrumentos regulan prácticamente todos los aspectos de la vida moderna. A través de ellos, los países establecen reglas claras para convivir, cooperar y proteger derechos. Los tratados permiten a México proteger derechos humanos, ya que gracias a la Convención Americana y los tratados que garantizan derechos como la igualdad, la libertad, el debido proceso, la educación y la salud. Impulsar el comercio y la economía como el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que influye en empleos, exportaciones, precios y desarrollo económico. Cuidar el medio ambiente mediante acuerdos como el Acuerdo de París, que busca reducir emisiones contaminantes. Garantizar los derechos laborales, como el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical. Participar en soluciones globales a problemas que ningún país puede resolver solo, como el cambio climático, la migración, las pandemias o la seguridad internacional. Además, en México, los tratados tienen rango constitucional, lo que significa que están a nivel de la Constitución por encima de las leyes internas. Por eso es importante conocerlos, porque nos ayuda a entender mejor cómo funciona el sistema jurídico mexicano y cómo nuestras leyes se relacionan con el derecho internacional. En un mundo globalizado, los tratados son esenciales para construir paz, cooperación y desarrollo entre naciones. Saber cómo funciona nos permite valorar su importancia y comprender el papel de México en la comunidad internacional. Gracias por ver este video. Espero que esta explicación te sea útil para comprender mejor el papel que desempeñan los tratados internacionales en el derecho y en la sociedad.